¿Qué sentís si te digo que ser normal no es tan normal? ¿Y qué pensás si te digo que la locura es el puente para manifestar todos los dones de tu alma? Saben, yo a partir del 2017 comencé un trabajo muy profundo de autoconocimiento y de sanación que me llevó en estos últimos 3, 4 años a ocupar el lugar de servicio para acompañar a otros también en sus propios procesos de autoconocimiento y sanación. Y algo que empezó a tomar fuerza con intensidad en este tiempo, digo con más fuerza que intensidad porque era algo que siempre, toda mi vida, me replanteé, esto de por qué las personas creen que están locas. Yo por mucho tiempo, desde que era muy pequeña, por las cosas que sentía, por las cosas que decía, por las cosas que veía, fui considerada loca o por mí misma planteando este concepto de lo que es normal. Y por mucho tiempo ese estandarte de normalidad me guió hasta que colapsé. Hoy me pongo a armar este video porque siento que esta es información que hay que compartir, que es momento de revelar. Y lo hago también en memoria y en honor a todas las personas con las cuales he estado trabajando todo este tiempo, en sus propios proyectos de vida, en la búsqueda, en la construcción de sus propósitos. Porque desde el momento que me ofrecí en servicio a guiar a otros, en mí despertó un montón de información gracias a estas personas, y es que hoy cuento con una gran cantidad de instrumentos, herramientas, conocimientos, sabiduría sobre esto del despertar de la humanidad que desde mi lugar ha tomado una forma que hoy se las quiero presentar. Es muy amplio, no quiero hacer un video muy largo, por eso lo voy a hacer en distintas etapas, comentando sobre este aspecto de lo que es el ser humano y qué es ser divino y qué es la locura, porque está todo muy relacionado. Verán, algo que me llamó la atención, que les decía con intensidad en el último tiempo en el servicio hacia otros, es que todas las personas que llegaban a este espacio de sanación donde nos encontrábamos, del 100%, el 80% decían que estaban locos o no querían estar locos o que los consideraban locos por ser diferentes. Igual de todas maneras ese 20% que restaba, dije 80, bueno, sí, 20%, se consideraban normales, o sea, llegaban a este espacio de sanación diciendo que eran normales, que solo estaban ahí para conocerse o resolver algunos temas que no estaban funcionando. Y eso fue lo divertido también de ver, que los que se consideraban normales, al fin y al cabo, no eran normales. Entonces esto de que la normalidad no es normal y que la locura es un puente para despertar tus dones, se fue haciendo cada vez más fuerte con cada vida, con cada experiencia, con cada persona que fui trabajando. ¿Qué es esto de que lo normal no es normal? A ver, ¿qué es la normalidad? Vamos a empezar con la esencia de las palabras. Vamos a empezar en esta primera etapa hablando de este aspecto, porque para poder comprender lo demás, primero tenemos que trabajar estas estructuras de pensamiento, de creencias, que fueron atándonos en esta capacidad de discernir nuestro aspecto divino. Siempre me han enseñado mis maestros que somos individuos en una experiencia colectiva. Entonces, lo dicen también algunos sociólogos, que el ser humano es un ser social. ¿Y qué quiere decir esto? Como cada experiencia individual puede crear o generar modificaciones en los seres que lo rodean, es decir, que mis acciones no solo repercuten en mi vida, sino también en las personas que me rodean, fue llevando a que al crecer digamos, el grupo humano, al ir creándose sociedades, porque una cosa era cuando éramos dos, otra cosa era cuando éramos tres, otra cosa cuando éramos una tribu pequeña y otra cosa cuando empezamos a hacer una sociedad enorme con un montón de individualidades. Entonces, al hacerse más complejo el concepto de célula humana como sociedad, fue preciso
crear un sistema de orden. Porque en el universo hay dos energías, ¿sí? El calor y el frío, masculino y femenino. Uno es acción y el otro uno es más activo y otro es más pasivo. Entonces, la necesidad de orden para la supervivencia de la especie llevó a crear una serie de normas. Norma es algo que se tiene que respetar, que surge un poco del consenso y el sentido común en algunos aspectos de la sociedad. Entonces, esas normas fueron creadas como para ordenar nuestros movimientos, como las normas de tránsito. ¿Sí? Si no hubiera normas de tránsito, sería completamente un caos. Te lo voy a poner en ese ejemplo. Sepas manejar o no, te ha tocado subirte a un vehículo y sabes lo que significa cuando llegas a una esquina, el semáforo no anda, es como que tenés que estar mirando para todos lados para ver dónde viene alguien para no llevarte lo opuesto. Para eso existen las normas, es para ordenar el flujo, ¿sí? De una serie de individuos dentro de un contexto al realizar una actividad. ¿Pero qué pasó? Esto es lo más interesante. ¿Qué pasó? La humanidad, al experimentarse constantemente y a generar nuevas experiencias en esa experimentación, empezó a crear con pensamientos más complejos. Entonces, pasamos de tener una conexión más liviana, pura, sincera con nuestro entorno, a hacerlo cada vez más complejo, más rígido, más caótico y dramático. Y decir, pero si el orden, no era que las normas estaban para poner orden. Bueno, sí, pero sin embargo, como todo el universo, cuando se está siempre en una misma posición, en un mismo movimiento, es como que se vuelve antinatural, porque todo en el universo está cambiando, todo se está buscando transformar. Entonces, si se empieza a crear un sistema que es rígido y que no busca cambiar o seguir con la misma tipo de impronta, entonces tarde o temprano empieza a ser caótico y antinatural. ¿Qué es lo que pasa con esto de la normalidad? Es decir, que hubo un momento en que la humanidad bueno, corrijo la palabra, debía, tampoco. Bueno, en un momento de la humanidad hubiera sido interesante, ¿sí? Que se modificaran las normas. Ay, qué complejo el tema de las palabras. ¿Cuál sería como acá la palabra correcta? Bueno, vamos a reformularlo. Se volvió tanto esto de querer controlar el entorno, mis acciones y las acciones de los demás, que se fue como disolviendo este aspecto natural que tenemos los seres humanos de ser libres en la creación de todo lo que sentimos. Entonces, el sentir se fue como también regulando, moldeando a través de estas normas. Porque yo podía sentir una cosa, pero tal vez lo que yo quería sentir no aportaba a la comunidad o a ese orden de la comunidad o a esa supervivencia de la tribu. Entonces, por mucho tiempo, este sentir individual se fue como domesticando, moldeando en base a la necesidad o lo que esa comunidad, ese grupo, o los demás esperaban o necesitaban de vos. Entonces, fue como una construcción que no fue de la noche a la mañana, sino que fue moldeándose a poquito esta manera de conectarnos con nuestro sentir. ¿Mm? Entonces, ¿pero qué pasa? Como todo, en todo, la naturaleza de la esencia álmica no se puede tapar por mucho tiempo. Entonces, en la historia, hubieron seres que no pudieron ajustarse a lo que los demás necesitaban que fuera para la supervivencia de la especie y empezaron a crear su propio sentir, su propia manera, su propio sistema de pensamientos. Entonces empezaron a diferenciarse. Y así fue que antes íbamos a hablar acá que el punto de inflexión, según muchos estudiosos del tema de la locura, antes de la Edad Media, quienes eran locos, eran considerados personas que estaban muy relacionados con lo divino, con lo que no se podía ver, con las energías, ¿sí?
Sócrates, había muchísimos dando vueltas por ahí en la humanidad, en las sociedades que se estaban formando. Entonces la locura era como una manera de conectarte con esa parte divina, esa parte metafísica, abstracta, etérea, que rodeaba esa cotidianidad humana. Porque desde la antigüedad se comprendía que uno tenía una mente, pero también había algo que escapaba a la comprensión de lo que uno veía en la materia, y que era el espíritu. Entonces, desde antiguos escritos ya se viene manifestando esto de que el ser humano tiene distintos aspectos. Tiene su espíritu, tiene su emoción y tiene su mente. Y siempre se buscó trabajarlo desde esos tres lugares. Pero bueno, al caer la conciencia, y eso lo hablaremos en algún momento, al caer la conciencia, ¿qué quiere decir esto? Que los seres humanos, de haberse trabajado a un nivel elevado de espiritualidad, de emoción y de mente superior, hubieron pasando cosas en la humanidad que empezaron a crear emociones distintas como el miedo, como el odio, como la ira, y eso fue bajando la frecuencia, ¿sí?, de la conciencia, hacerla más densa. Entonces, al hacerlo más denso, eso llevó a un momento de oscuridad para el alma. Y ahí entraríamos en pleno a la Edad Media, que se llama la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque ahí es como, justamente, tal vez las personas no se dan cuenta, pero todo tiene un sentido en cuanto a las palabras y definiciones, al fin y al cabo. Es porque el alma entra en un momento de oscuridad, que ya había empezado de a poco, ¿sí? No es que las guerras empezaron o la oscuridad del alma empezó en la Edad Media, no, es como que se potenció. Potenció especialmente de perseguir este aspecto del alma, que es ese aspecto mágico, ese aspecto divino. Ahí comenzó esta comprensión tan rígida de la emoción. Se empezó a perseguir a mujeres, principalmente, que se dedicaban al arte de sanar con las hierbas, a perseguir a aquellos que tenían la capacidad de ver la energía y trabajarla en pos de mantener equilibrado los cuerpos humanos. ¿Por qué? Porque se empezó a tejer dentro del imaginario colectivo que aquello que no se puede controlar desde mi ego, desde mi yo, es peligroso. Yo necesito controlar para sobrevivir. Como les decía, se fue sumando una serie de conflictos en la humanidad que llegó al punto culmine en que la desesperación era tal que muchos empezaron a perder poder sobre sí mismos, porque era como, imagínense un alma que siempre reencarna en situaciones de conflicto, donde hay tristeza, de pobreza, de dolor. Naturalmente, en la energía eso va a quedar anclado como una información y al bajar la conciencia se volvió más densa esas emociones y quedaron encriptadas, ¿no? No solamente en los cuerpos físicos, en el ADN de un linaje, sino también en las experiencias álmicas, en los registros akáshicos. Entonces, esto fue muy duro. Y, y lo digo porque también a mí me tocó recordar muchas vidas y no solamente esto, sí, que yo lo pude empezar a despertar en mí, que al despertarlo también me permitió conectar con las historias de otras personas que pasaron por esas vidas también, así. Pero bueno, eso será para otro momento. La cuestión es que acá comienza la historia oscura. Se empezó a estigmatizar a las personas y este concepto de locura fue muy relacionado, se empezó como a tejer en el inconsciente colectivo como algo malo, como que estaba muy relacionado con los aspectos más, con el demonio, con muchas otras cosas más. Y así fue creciendo, 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 hasta que en el Renacimiento tomó más fuerza esto de que la locura ya era como un tema mental, una enfermedad. Y ya para la época clásica, de hecho, Michel Foucault hizo un libro sobre la historia de la locura, y es un registro de cómo fue evolucionando este concepto en la humanidad. Ahí comenzaron a haber lugares o espacios donde se empezó a encerrar a los que eran considerados locos y se los relacionaba con los marginados, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan
toda esa información en tu ADN. ¿M? Porque en todos los árboles familiares, todos, sin excepción creo, ¿hay excepciones? No, no hay excepciones. Ha habido un loco. Y ese loco, esos locos, han ido como tejiendo dentro de nuestra energía física estos dolores, estas creencias, estas emociones que en el tiempo actual se siguen como resonando. ¿M? Y como estamos viviendo una era de expansión donde cada vez más ahora el ser humano vuelve a conectar con lo espiritual, como conecta con lo espiritual, aparecen todas estas viejas informaciones sobre que lo espiritual es locura y es malo y es todo lo que conlleva. Y ahora voy a lo que me pasaba a mí en estas sesiones que brindo. A mí me ha tocado, como les dije, en los últimos 3 años, acompañar a un montón de personas, las sigo acompañando, y he llegado por mes a atender entre 30, 40, 50 personas, más o menos. Imagínense la cantidad de casos que pude como empezar a experimentar y a vivenciar. Entonces como que fui tejiendo como un patrón. Y el patrón de que les decía que con más o menos el 80% consideraban que eran locos, cuando yo me paraba ante esas personas en lo que ellos consideraban como algo malo, malo sería la locura, eh, podía vislumbrar, podía discernir que detrás de esa etiqueta se encontraba un potencial que para algunos era un puente de liberación, ¿sí? De esas cadenas creadas en sus árboles familiares de creencias limitantes, como dicen muchos. En otro era un potencial de despertar talentos del alma, dones increíbles para justamente el servicio del plan divino de la humanidad. Y en otros era un potencial de creación de vidas enorme. Entonces, como tuve la fortuna de toda mi vida de crecer sin prejuicios ante lo que son diferentes a mí, esto me permitió cuando conectar con estas personas desde un lugar de profunda, ¿cómo se diría? Honestidad, pureza. Y viendo que esto les generaba mucho dolor, esta palabra, entonces empezamos como a trabajar desde ahí. Y todavía, al día de hoy, estoy convencida de que trabajar esos aspectos que vos considerás como loco, lo que te va a permitir es encontrar esa pieza esencial como el santo grial que hay adentro tuyo. El santo grial, para que no lo sepan, es como un símbolo perseguido hace tanto tiempo, se estaba buscando el santo grial, como la copa de la vida, ¿no? De la vida eterna, de la eterna juventud, muchas cosas. El vino donde tomó Jesús, el vino de la última cena, bueno, muchas cosas están consagradas al santo grial. Pero el santo grial es eso, es algo que tenemos adentro para que se despierte nuestro ser crístico, de esa elevada conciencia, como fue hace millones de años atrás. Y viendo este aspecto de la locura, vi que detrás de esa locura estaba el santo grial de estas personas. ¿Mm? Entonces, así fueron que despertaron muchos medium, despertaron. Sí, sería como despertar. Empezaron a aparecer seres con una capacidad de canalizar energía, información, de transformar realidades muy densas, sus propias realidades densas. Me siento un poco limitada de poder expresar en palabras todo lo que siento y he sentido todo este tiempo al ver estas almas que empiezan a brillar, a vibrar en su verdad. Es por eso que hoy quería armar este video, como es una introducción en realidad para lo que voy a desarrollar en otros más, para que todos los que se encuentren con esta información se den la oportunidad de observarse desde otra perspectiva, sin juicio, entendiendo que eso que vos rechazás o eso que te hace diferente, por lo cual los demás te aíslan, es tu poder más genial, es tu puente de liberación, es tu
tu talento más asombroso. Todos venimos a aportar a algo que es mucho más grande de lo que nuestra conciencia humana puede comprender. Venimos tejiendo conciencias, experiencias, sabiduría desde hace millones de años luz, no solamente en este planeta, sino en otros, desde otras galaxias y otras dimensiones. Hoy sé que es verdad que todo lo que consideré una vez locura eh, es en realidad aspectos de mi ser divino que busca manifestar en esta tierra una información para aportar a otros una especie de faro de luz en sus propias experiencias o creaciones. Y acá es interesante porque hoy ser loco para mí es solo habitar un aspecto de mi divinidad. Y también vamos a hablar un poco esto de qué es ser loco y qué es estar loco, porque son dos cosas que no son iguales. Y algunos somos locos y otros estamos locos, entonces vamos a ir trabajando eso. Y también me gustaría, a partir de esta pequeña presentación, decirte que este camino que todos hoy empezamos a recorrer, y lo hablo así porque es un camino que vamos a recorrer con esto que te voy a brindar, estaría bueno que también se lo acerques a aquellas personas que como vos están pasando por situaciones similares. ¿Mm? Porque al fin la depresión, que es considerada como un problema mental o emocional, también se puede sanar cuando conectamos con este aspecto de liberación del alma llamada locura. Que esto de ser normales no es algo natural, que solamente fue creado en un momento de nuestra historia para ordenarnos dentro de un movimiento colectivo. Pero cuando se trata de la experiencia individual, caduca, no tiene fuerza. No podemos vestirnos todos iguales, ni hablar todos iguales. De hecho, el mundo lo manifiesta de esa manera. Por eso hay tantos credos, tantos idiomas, tantos estilos, tantas personas. ¿Mm? Hay una norma que es necesaria para mantener un equilibrio dentro de un movimiento. Dentro de esa norma uno puede entender que es necesario para respetar el límite del otro, pero también es necesario para poder encontrarte vos en tu interior con todo lo que eso significa. Las normas son algo externo, pero no es algo que se pueda aplicar interno. A eso vamos a ir, más adelante se lo voy a explicar. Sé que puede sonar un poco controversial para algunas mentes, por eso les digo, ábranse un poco a esta información, es solo un punto de vista desde otra perspectiva, basada no solamente en mi vida y mi experiencia, en mi propio camino de sanación, sino porque hoy me toca verlo en otras vidas a las cuales hemos acompañado con este proyecto. Sí, es un proyecto el que que les quiero presentar. Ya iremos más adelante explicando un poco más. Por el momento creo que hasta aquí llegamos. Nada más. Bueno, espero que vernos pronto. Más información se las voy a ir revelando. Como les digo, esto basado en una perspectiva que es la mía y la de muchas otras personas que me han brindado su información al momento de presentarse en este espacio de sanación con sus propias historias, con sus propias emociones, sus propias mentes, su propio espíritu. ¿Mm? Somos un colectivo que estamos trabajándonos todos, en los cuales me toca a mí en este momento estar en un lugar más de capitana de la tripulación, pero como todo capitán no puede solo conducir un barco, son varios. Así que basándome en eso, como les dije, honrando a estas personas, voy a compartir todo lo que fui descubriendo. ¿Te puede servir o no? No sé. Yo siento que, como me ha enseñado la vida, por resonancia nos unimos, por resonancia, esto que tengo para decir le llega a alguien y sé que te va a llegar. O sea que en el momento que lo escuches es porque llegó el momento de recordar y de despertar. ¿Sí? Que estés muy bien y nos estamos viendo en los próximos videos para hablar un poco más que esto de ser divino y qué es la locura al fin y al cabo, ¿no? Chao, chao.